Sean bienvenidos a esta, su grabación, su narración, su pequeño podcast sobre el origen e inicio de Back to the Future 1. Primero que nada, tenemos que dejar cosas en claro. Primeramente hablaremos de los dos manuales, un poco de información para que entiendan cómo funcionaba el mundo tanto del pasado como del futuro. Asimismo, también les mostraremos un poco de cómo fue el pasado, de lo que yo estuve informado y de lo que yo recuerdo. Después les hablaré del futuro, el cual tuvo más peso, más sesiones y en el que yo estuve, teniendo la memoria más fresca, viendo los puntos importantes que conllevaron a que tuviera el desenlace que tuvo. Pero bueno, sin más que decir, comencemos con el pasado. La narrativa se enfoca principalmente en los tres estados que componen la península Volxus, Necrora y Aiolis. Estos tres estados entran en guerra en el año 1700. Esta guerra tuvo numerosos conflictos y eventos. Estos se originaron a lo largo de la península, siendo la mayor consecuencia el desabasto de productos esenciales y la constante guerra que acecha desde la frontera de las naciones. Los personajes cuya historia se encuentra en el pasado se encuentran actualmente en el año 1720. Algunos han vivido más de la mitad de su vida en guerra, otros nacieron en ella, otros han partido a esta tierra sin saber la situación bélica. Independientemente de su historia, todos saben una cosa: la guerra. La guerra nunca cambia. El reino espiritual. En este mundo cuentan con un reino espiritual, el cual es una dimensión que se encuentra impregnada en la realidad. A través del reino espiritual uno puede ver los rastros de los espíritus y la magia, pudiendo llegar a manipular la magia con la misma suficiente práctica y experiencia. La situación geopolítica en el continente se conforma por el imperio Songhan y sus naciones vasallas. Cada estado en el imperio es una nación, a pesar de estar sometida por el imperio. Cada una de estas tiene derecho a su propio estilo de gobierno y sus propias creencias, siempre y cuando puedan demostrar resultados a la emperadora imperial, Brexen-Crux. Sobre los espíritus, citado por McFly, desde una dimensión o tiempo desconocido, dice: los espíritus son entidades fundamentales que abarcan una amplia gama de seres y fuerzas inmateriales que existen en el universo. Estos pueden incluir ancestros, espíritus de la naturaleza y otras entidades sobrenaturales. El universo es un vasto sistema interconectado donde todo está imbuido de ki y es influido por las fuerzas del yin y el yang, así como por los cinco elementos. Los espíritus son parte integral de este cosmos, cada uno con su propio papel y significado. Los espíritus suelen ser venerados, temidos o consultados. Dependiendo de su naturaleza, las creencias van del lugar de origen. Algunos espíritus son considerados protectores de individuos, familias o comunidades, y se les ofrece respeto y rituales para mantener su favor y apoyo. Estos son los espíritus que representaron los seis, no cinco, ahora son seis elementos. Aquellos espíritus serán descritos en acorde a su elemento. Quien después se les unió fue Keras, el espíritu de la tormenta, quien se encargaba de mantener estables las líneas dimensionales. Esto descubierto en el futuro, en la otra dimensión. Pero él fue el sexto, y eso es lo que sabemos del pasado. A manera resumida, ignorando algunas partes del texto del pasado, ahora hablaremos del futuro. Volxus, un estado autoritario y meritocrático. Aquellos nacidos en esta región suelen tener pensamientos radicales y autoritarios en relación con sus profesiones o formas de vida. En esta nación, los débiles deben servir a los fuertes, y solo aquellos con el poder de cambiar el mundo tienen derecho a hacer. La región es bastante conservadora y xenofóbica, pues todas las reglas que pueden haber de libre expresión han sido escritas, y el pueblo de Volxus tomará estas reglas a su conveniencia, siempre que pueda, y con ese característico sentido de superioridad de la gente que adora a la nación del poder. Los estados que están caídos a manos de Volxus en este futuro son Necrora y Aiolis.
La situación geopolítica en el continente se conforma por el Imperio Shōhan y sus naciones vasallas. Cada estado en el imperio es una nación, y a pesar de estar sometidas por el imperio, cada una tiene derecho a tener su propio estilo de gobierno y sus propias creencias, siempre y cuando puedan demostrar resultados al emperador imperial Brexentus. ¿Lo notaron? Hay bastantes similitudes entre estas dos dimensiones, que son consideradas pasado y futuro. Irónico, ¿no? Tras la unificación de Volxus, la emperatriz Brexen ha amonestado el territorio por conducta inapropiada, pues en palabras de la regente, su nación ha conquistado exitosamente a los estados vecinos. Doy mis felicitaciones. Sin embargo, su té verde se ha vuelto peor con el tiempo. Debido a esto, se les dará una sanción comercial de especias a la nación unificada de Volxus, los Golems. Tras haber sido plenamente usados en tiempos de guerra, no es ningún secreto que Volxus tiene una vanguardia llamada Golems, estos gigantescos entes mecanizados con el hito más grande que pudo haber obtenido Volxus, pues es su característica coraza de mármol puro, que puede ver las venas antimágica en la Petra Magus. Este poderoso ejército de vanguardia es mantenido por los mejores ingenieros militares, y su experimentación o información a detalle es un misterio para el público general. Sin embargo, la población volxiana ha demostrado el gran amor que tienen a estas bestias de piedra y acero, pues según estos, gracias a estos gigantes de Volxus, será capaz de llevar su libertad a otros estados, y con ello, la gran felicidad de todos aumentará aún más. Citado de las palabras de Anon. Actualmente es uno de los tres grandes funcionarios de Volxus. Representa la fuerza militar de toda nación. Este hombre es una de las bestias más fuertes de toda la nación volxiana. ¿De quién hablamos? Claro, no es nada más ni nada menos que el gran general Valrius. Él es la representación máxima de la fuerza, la astucia y el poder de Volxus. Este gran militar, surgido en la última etapa de la guerra, fue, sin duda, el punto de inflexión para la rendición de Necrora y Aiolis, pues fue con su gran hacha en mano que pudo castigar a todos los regentes que se ponían inminentemente ante la conquista de Volxus. En la actualidad existe una problemática socialmente relacionada a la guerra, pues tras la unificación, los volxianos conservadores han estado empujando el ideal de que Volxus ha tenido por cientos de años la siguiente frase: la erradicación de la magia es necesaria para la supervivencia de las mentes brillantes. Estas afirmaciones son secundarias por el hecho de que aprender de la magia se considera algo que facilita la vida a cambio de volverte dependiente y estúpido. Este partido político ha tomado fuerza gracias al apoyo de varios tenientes y comandantes secundando su propuesta. Con esto tenemos el segundo resumen, esta vez del futuro. Ahora les hablaré rápidamente qué pasó en el pasado. El gran árbol Alerce fue guiado por su mapa astral para encontrar la gente para poder evitar una catástrofe. En su mapa podía haber múltiples puros, vacíos puntos negros, no pudiendo ver qué pasaba durante esas líneas temporales, ese tiempo, sobre su pasado y su presente, y mucho menos de su futuro. Encontró a una chica que en su pelo tenía unos dos espíritus, con los cuales viajaba y se cuidaba a sí mismo. Se encontró con el gran mago Orsek Van Clay, un mago el cual se considera un prodigio, un genio, el cual contaba con un bastón que tenía a una persona que le otorgaba magia dentro de esa gema, la cual le daba la magia de la graviturgia. Este grupo pintoresco estaba viajando en el pasado, encontrando múltiple información, un espíritu al cual derrotaron. También encontraron una cubeta en la cual había otro espíritu, en el cual hubo muchas peleas. Aler se murió, pero gracias a este espíritu, el cual cuidó, protegió y veló por su seguridad, este se sacrificó para darle una segunda oportunidad a Alerce por su magnífico trabajo. El grupo sigue avanzando
encontraron enanos que se dirigían a ver a la espíritu Evelyn, la madre de la tierra. Yendo hacia su santuario, los dejaron pasar, llegando así a un pintoresco hogar, o bueno, una aldea, en la cual estaba vacía, al menos a simple vista, pues en toda esta aldea se encontraba un espíritu, o bueno, varios espíritus, los cuales se encontraban viviendo ahí de esa manera y sin poder salir. Tras exploraciones y exploraciones, Orson Banclay hace un movimiento en falso, unos movimientos en la Tierra que terminan invocando a un espíritu maligno, uno gigante, y junto con la ayuda de un panda que se encontraba viviendo de igual manera en este pueblo, el panda Pancho, y el grupo, lograron vencer a este monstruo, a este espíritu malvado del agua, logrando así poder moverse hacia otro lado. Sin embargo, tras la derrota de este gran espíritu, los camaroncitos soldados de fuego que se encontraban allí apoyándolos decidieron apegarse demasiado a Amanda. Terminaron metiéndose y cometiendo muchos errores, algunos desapareciendo haciendo uso de algunas de sus herramientas, otro entrando a su mente, viendo más información, viendo una rebosante información que tras mucho trabajo y esquivar bastantes huecos oscuros, similares a los del mapa de Lerse, podía saber que ella no era una persona normal, sumado al hecho de que no contaba con un alma como el resto de personas en este mundo. ¿Qué habrá pasado? Sin mucha explicación o sin más saber, se terminaron yendo. Y luego fueron emboscados por unos Tieflings. Pero lograron superar este gran problema. De hecho, los Tieflings se quedaron maravillados por ver quién salió de la invisibilidad. Era el gran mago Orset Van Clay. Lo veneraron, lo siguieron, pero más adelante, el Tiefling que se alejó del grupo, que había secuestrado a esta pequeña chica de los pelos de espíritu, terminó llevándola con su jefe, un gran y fornido monstruo que tenía como territorio esa zona. Este, si no mi pobre mente no lo olvida, fue incluso capaz de devorar uno de los espíritus de la pequeña, teniéndola de prisionera. El grupo se encontraba peleando con él hasta que, de un momento a otro, el mundo colapsó. El mundo que conocían se fue cayendo a pedazos. Esta mole, en rabia, en furia, terminó desvaneciéndose también, siendo ellos los que a duras penas sobrevivieron, llegando a un lugar completamente desconocido, desorientados, sin saber qué pasó. Pero para saber en qué lugar quedaron, debemos saber qué pasó en el futuro. En el futuro se encontraba una soldado, la cual, por el racismo que hay en este mundo, estaba viendo con una mala cara a un tipo. Lo estaba juzgando y lo andaba vigilando por un crimen que quizás nunca hizo. Mientras se dirigía a la universidad, a la facultad, donde se encontraban los dos genios, los dos grandes maestros soldadores, los cuales ella debía de cuidar, de nombre Glenn Eldrick y Amanda, que en este momento les falló si era Celsius o Fahrenheit, digámosle Amanda Celsius, para el bien de mi memoria. Ella rotaba entre la guardia para cuidar a estos dos grandes maestros, Amanda la más joven y Glenn, el encargado de hacer varios artefactos y locuras, todo en nombre de la ciencia, una corriente ideológica la cual se basaba en creer que la magia es solo ciencia que no se ha descubierto, tratando de buscarle la lógica y las respuestas a esta, desconociendo, como podrán imaginar, todo lo que es el mundo espiritual, el cual se encontraba bastante oculto, sellado, disminuido y reducido en esta dimensión. Terminó juntándose con él, a mala gana, a mala cara, irritada, pues tenía que estar con él en vez de su querido crush secreto, el cual era Amanda. Mientras estaban yendo hacia su
despacho se encontraron con Amanda, la cual, emocionada, le estaba hablando a ambos, es decir, si la podían acompañar. Tenía algo en mente, una búsqueda, y necesita ver a cierto lugar para obtenerlo. Sin problema, los dos accedieron, llegando así a la tienda de Casmo, una vulpina, la cual se encontraba con una tienda relativamente legal de objetos mágicos. Esta era, si mi mente no olvida, de Necrora, y contaba con un golem propio, modificado, igualmente con una Petramagus, llamado Freddy, el cual se encargaba de ser su sirviente, ayudándole en cosas y apoyándole en la tienda. Este grupo fue a la parte de atrás del despacho, fuera de la parte normal de la tienda, en el cual le terminaron dando un orbe, una caja, una extraña caja a Amanda. Ella, tras unos intentos, no logró abrirla, buscando la ayuda en Glenn, el cual, tras una serie de movimientos y uso de sus herramientas y habilidad, logró abrirla, teniendo una visión, teniendo un viaje, viendo múltiples dimensiones, un barco debajo de él, en medio del mar, como si estuviera flotando, caminando en el aire, en unas paredes invisibles, en un suelo, atravesando múltiples paredes, usando esta magia que solamente él usó. Una versión no mágica del Misty Step. Usando la electricidad y el vapor, decidió atravesar todas estas paredes invisibles, avanzando entre diferentes realidades, y en un punto, llegando a ver un gran árbol que al igual le estaba devolviendo la mirada, casi desde el espacio ambos, viéndose. Si no me equivoco, este gran árbol era Lerse, quien también tuvo la misma visión. Ambos, el genio del futuro y el sabio druida del pasado, ya tenían algo de conexión desde el inicio. Tras abrirlo y tener este gran viaje, le dio el orbe a Amanda. Mientras esto pasaba, podía también ver cómo un espíritu, un ente gigante que jamás había visto, que desafiaba la lógica que contaban todos los que estaban en esa habitación, sosteniendo múltiples hilos, haciendo fuerza, quedándose, comentando que este era el último intento, el último chance, sin saber este grupo a qué se refería. A Glenn le pusieron una estampa de un dragón que brillaba en color rojo y azul, en su pequeño cuaderno en el cual tenía todas sus notas de investigaciones y demás. Amanda le comenta, tras esta experiencia extraña, que el orbe y la investigación secreta que ha estado teniendo y planeando últimamente se trata para la creación de una máquina del tiempo. Perdón, una máquina de teletransportación. Sí. Pero precisamente esto era lo que temía Glenn, viajar en el tiempo. Y le avisó a Amanda que era peligroso, podía moverse en el tiempo en vez de en el espacio, generar un problema donde nuestra dimensión se volviera inestable, que colapsara, o incluso tuvo un pensamiento, que se le suba el poder, que quede loca, que cometa errores, que haga un problema multiversal. Qué acertado estaba este pequeño genio, pero eso solo se descubriría más tarde. Tras estar dudando un poco respecto a la máquina de teletransporte, puesto que aunque él supiera que se puede hacer gracias a su teletransporte de hace rato, solamente él pudo observar. Usando electricidad y vapor, sabe que no es lo mismo una persona individual a mover un cargamento o un tren de un espacio a otro. A regañadientes y buscando apoyarla para evitar que suceda algún problema, salen por la parte de atrás de la tienda, para no ser vistos o juzgados por salir de una tienda ilegal. Sin embargo, fueron atacados por unos tieflings, unas personas que fueron específicamente encargadas para ir a ese lugar y atraparlos en esa situación. Esos tieflings fueron derrotados y cuando estaban a punto de interrogar a uno de ellos, en un descuido, Glenn termina matándolo de una electrocución debido a su golpe de armadura. Pero no todo es
color de rosas, ya que tras esta pelea, Amanda fue recibida de una puñalada. Estando al borde de la muerte, nuestro grupo tuvo que tener una decisión: correr más tiempo en llevarla a un hospital militar cercano o ir a un supuesto curador en las alcantarillas que podría encargar de sanar a Amanda de una manera más rápida que cruzando toda la ciudad y el gentío. Nuestro grupo decidió ir al subterráneo, del cual, sin saberlo, nunca iban a volver a salir. Nuestro grupo terminó dando este viaje, empezando por pasar en este subterráneo un pequeño charco de agua, el cual se encontraba lleno de anguilas eléctricas. Tanto Casmi como Glenn se encargaron de cada una de ellas. Glenn con su martillo de la fe y la ciencia, los cuales únicamente aquellas personas que creían en la ciencia lo podían levantar, siendo básicamente un más único para él, un martillo especial. Y Casmi con sus hechizos. Juntos lograron repeler a cada uno de estos bichos, estas alimañas, estos simples animales que estaban pasando por ahí. Avanzaron hasta terminar yendo al norte, en donde encontraron un santuario, sin saberlo. Despertaron un golem gigante de igual manera, del cual Glenn, rodeando esa zona, viendo que había una entrada, terminó encontrando por un reojo, observando una pequeña planta, la cual se suponía que nadie podía ver. Tras una serie de juegos de colores, un patrón resuelto con la facilidad de un genio como él, logró liberar un espíritu, el cual lo terminó guiando. Ese espíritu resultó ser nada más y nada menos que el gran espíritu Keri. Él se encargó de, junto a Freddy, tener limpio el santuario, puesto que el doctor Chamanix, una persona bastante inteligente, se encontraba experimentando aquí. Pero Freddy, gracias a unos movimientos de baile bastante audaces, logra dañar su orbe, haciendo que éste sea tragado por él y por cada uno de los espíritus malvados que se encontraban. Que por cierto, nuestro grupo tenía un orbe roto de igual manera tras la pelea con los chacales, los Stiflings. Sin embargo, estaba roto, y Glenn tomó una muestra de este, sabiendo, gracias a Casmi, que era peligroso, pues estos espíritus eran malvados. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué toca ahora? Gracias a Tim, este espíritu Tim, logró salvar a Amanda, metiéndola en una flor. Sin embargo, les pidió ayuda para cuidarla. Nuestro grupo haciendo varias cosas, como por ejemplo terminar viajando para buscar algo más de información, saber qué poder hacer en lo que Amanda se curaba, dejándola sola, sabiendo que podría estar bien sin esperar que ésta despertara de una manera diferente. Ellos bajan, terminan yendo a una especie de bar donde hubo una pelea. Freddy logró vencer a su contrincante a duras penas y encontrando que alguien de ahí contaba con una persona, un peleador aún más audaz. Se hicieron amigos de algunos combatientes de esa zona, Marquesita y su pareja. A partir de aquí, lo narrado que les diré será un poco de desorden. Una disculpa por esto, pero es una historia muy extraña, muy extensa y con mucha información. Podemos saber que Amanda desapareció, pero antes de esto, Glenn, desesperado, debido a que sabía que desde un pequeño inicio, desde ese pequeño niño enano que conoció al inicio de esta historia, y después por Casmi que le mostró que en el agua había una moneda de su cara, sabiendo que ya había una secta aquí abajo, teniendo dudas respecto a eso, y después descubriendo que estas mismas monedas tenían espíritus malignos, unos pequeños monstruitos, y no eran monedas convencionales, tenía estas dudas al respecto. Así que con todo este desborde de dudas, tras descubrir el mundo que nunca había encontrado, tratando de buscar una lógica a esta nueva magia a la cual llaman espíritus, termina
interactuando con esta estampa en su libro, terminando dándole años de su propia vida, la vida que tendría futuro para sus investigaciones, tanto para Volxus como su investigación personal de maldiciones. Se vería cortada, reducida, debido a esta pactación casi forzosa, tanto por información, tanto por este ente que le estaba pidiendo esto. Tras aceptar y darle aproximadamente lo equivalente a 9 de su vida máxima, que si no me equivoco eran 10, 5, 15 años, ya no recuerdo, pero ya no importan, ya no están esos años. Liberó a una dragona de inmenso poder, la cual fue tomando forma, una forma extrañamente similar a Amanda, pero aún con sus garras, sus dientes puntiagudos, escamas que en parte la cubrían, le impuso su voluntad, lo amenazó, aun siendo este un contrato igualitario, el miedo pudo más, estando básicamente en desventaja, incluso sabiendo, al menos de manera inconsciente, que si su vida acaba de él, la de ella también, pero no hay nada que el miedo no pueda controlar, ¿o sí? Ella se va a su bola en parte, junto al grupo, terminan yendo con Tim, Tim teniéndole miedo, en parte, aunque parte de su santuario fue dado a ella para sí misma, para tener un pequeño hogar, no lo sé. El- la historia de esta pequeña esclava, no solamente por este pacto, sino por la dragona que se encontraba en el pasado, ha sido muy deprimente. Ser una creación la cual terminó perdiendo a sus padres pactando por el dragón del pasado. Un dragón negro, inmenso, una manda que solo busca la destrucción y es la antítesis de lo que veremos a continuación. Esta se va a su santuario, a su casa, y nuestro grupo va en parte también para buscar información. El santuario de esta es el que parece un cementerio, un pequeño santuario templo extraño, a veces con agua envenenada, el cual sorteamos gracias a la inteligencia de este maestro soldador Glenn. El grupo tras pasar esta agua se separa, siendo Freddy el que toma otra ruta y el resto escapa de un espíritu de agua maligno. Freddy se termina encontrando con Amanda, quien feliz y tras jugar un rato con él, termina quedándose y platicando con él mientras cuida las notas. ¿De dónde las sacó? No lo sabemos. Unas notas que ahora ya le dan el viaje en el tiempo. El grupo, mientras tanto, está arriba, resultando que está junto con otra Amanda, y la Amanda que ya había pactado con Glenn. Para efectos prácticos llamaremos a la que pactó con Glenn como Amanda Rosa, por su característico mechón, y Amanda Verde, a la otra, que si bien era otra dragona, esta era un poco más frágil en cuestión de cuerpo, pero podía regenerarlo, tenía gran habilidad con la magia y la regeneración. Estas dos se encontraban peleando fervientemente. Nosotros solo podíamos observar. Pero aún así, alguien se interpuso. Llegó alguien a poner orden, de nombre Clorindo. Freddy y ella tuvieron contactos similares con el ataúd, que se encontraba en este santuario, siendo un ataúd en el cual se encontraba Clorinde y supuestamente Amanda, de otro tiempo, de otra dimensión, en el cual ambas eran dictadoras, ambas destruyeron el mundo y ambas se arrepienten. Pero solo yacía odio en esta tumba y protección. Clorinde protegiendo lo que estaba ahí, su amada, o era lo que ella creía. Clorinde de nuestra dimensión toma este traje amenazador y esta arma llamada Matadioses para imponerse sobre estas dos entidades extremadamente poderosas, e incluso doblegándolas a tal punto de hacer un pacto con ambas para que cesen el combate. Esta Amanda de Mechón Verde, Amandita Verde, era otra esclava de la Amanda Dragón, pero no la nuestra, no la rosa, la Amanda Negra, la misma que esclavizó a la Amanda Rosa.
ambas encontradas en el mismo problema en ambas dimensiones. Amanda Verde era como valerse, era un guía espiritual, alguien que hablaba con el mapa astral de las estrellas. Les enseñó a nuestro grupo a través de hojas y su magia espiritual para poder ver el mundo espiritual, siendo el primer contacto directo de Glenn, dejándolo perplejo, pero a la vez conociendo cómo era el mapa astral y un poco la situación que los iba consumiendo poco a poco. Freddy, gracias al robot que estaba por ahí, que estaba siendo controlado por Glenn, el cual también explotó, terminó avisándole que se encuentre con ellos en su último lecho de vida. Este lleva a Amanda con él, descubriendo entre todos que el martillo de Glenn contaba con el poderoso Keras, el espíritu de la tormenta, siendo algo impresionante, puesto que él mismo dijo que se encontraba en este martillo y en parte por la armadura de Glenn. Estas fueron regaladas por su pareja muerta. Por algún motivo justo dio con los materiales necesarios para tener esta armadura, la cual contaba con un alto espíritu que ahora mismo, al igual que Tim, se encontrará en su versión más débil de cualquier dimensión. Este Glenn, aprovechando toda esta cuestión espiritual, junto con Casmi, ayu- ayudaron y buscaron cerrar el orbe, ayudando a que los espíritus se mantengan ahí con su habilidad con la ciencia o magia, puesto que Glenn ya estaba teniendo este pequeño shock de realidad, mientras que Casmi hablaba para que terminen de regresar adentro y sellar este orbe. El grupo regresa a casa de Tim teniendo toda esta cuestión extraña, tanta gente reunida. Pero sucede que Tim tiene que ver a los otros espíritus. El problema que ya nos había pedido desde el momento en el que le liberamos, liberar a su hermana, Evelyn, la espíritu de la tierra, de la muerte, estaba pidiéndonos que la ayudemos. Sin saberlo, ahora que regresamos y Tim se fue, mientras el Freddy se encontraba separado por segunda vez en el santuario de Amanda Rosa, sucedieron dos detalles bastante importantes. El primero es que mientras se separó del grupo, terminó encontrando una calavera de cabra, la cual estaba encerrada en una fosa de agua, en un pequeño lago y hasta el fondo de un pequeño hueco. Se encontraba esta, Evelyn, liberándose así y volviéndolo a él, su vasallo, su deudor de muerte, que fue así como él mismo, esquivando las trampas del ataúd, acabó con el sufrimiento de esta Clorinde, dejándola descansar en paz, como una buena parca, haciendo su labor. El otro detalle importante de Freddy en este santuario fue que encontró a un Tifling, sin darse cuenta, bañado en grasa, herido, bastante lastimado, pero diciendo que ocupaba llevar algo a alguien. Este decide hacerlo, decide encontrarse con esta persona. Pero antes dijo, voy a ayudarte, Tiflin. Sin quererlo, al no ser un Gollum, un mecha de la Petramagus basado en esta poderosa metodología llamada Doctor Sanación, Medicina. Terminó sin querer, en su intento de cauterizar la herida, incendiarlo por completo, matándolo. Revisando su chaqueta que le quitó, que sobrevivió al fuego, sumado al anillo que tenía de nombre A, se lo puso, descubriendo a la genia Aurora, la cual terminó pidiéndole que haga los tres deseos lo más pronto posible. Pero ella acepta, pero se va. Un poco más abajo de esto, y a la zona derecha, tanto Freddy, Casmi y Glenn escucharon cómo estaban a punto de ser atacados, siendo Glenn quien lanza una pequeña luz que termina haciendo que todas las personas que estaban en esta zona oscura
en este santuario terminen explotando, derrumbándose, y evitando así también que tanto el mismo Glenn como Casmi y Freddy reciban un gran daño por este fuego abrasador que salió de ese pequeño lugar dentro de estas profundidades debajo de Volxus. Regresando a nuestro grupo, Amanda y Florinde hablan, conversan, se buscan en qué pueden hacer y hablar de sus sentimientos, revelándose entre ellas lo que sienten. En otro lado también pasaron dos hechos bastante importantes. Obviamente, los tiempos aquí me fallan, así que en cualquier momento se pueden mover o pasar antes, pero estoy contando lo que está pasando y lo que recuerdo. Casmi en un audaz movimiento, buscando las múltiples cosas que se necesitan, o bueno, es lo que creemos, puesto que ya teníamos unas pequeñas piedras extrañas, y veíamos una reluciente en un pozo dentro del santuario de Tim, pero el pozo extraño no desprendía nada. Casmi sin pensarlo se aventó, cayendo en una trampa de la cual audazmente y con sus habilidades mágicas logra escapar, consiguiendo un orbe dorado, con el cual se contactan con McFly, aquel que usamos una cita sobre los espíritus no hace mucho, o más bien al inicio de este podcast. Gracias a él se dan cuenta de muchas cosas, buscan ciertas maneras de evitar unas catástrofes y sobre todo evitar darle ciertos objetos a una persona de nombre A. ¿Quién será? Aurora, Amanda, pueden intuir hacia dónde va. El grupo decide buscar consulta también en Keras. Sin embargo, este no responde. Intentando buscar la respuesta de manera forzada, Glenn decide usar su electricidad, puesto fue así que terminó invocándolo por primera vez y creyendo que si vuelve a cargar suficiente magia eléctrica, o bueno, energía eléctrica, podría darle suficiente energía para volver a despertarlo. Sin embargo, esto causa una sobrecarga. Kera sale invocando poco a poco una tormenta. Glenn, buscando cómo resolverlo, intenta evitar que se siga cargando, pero evitando también apagar esta habilidad, esta electricidad, pues querían preguntarle sí o sí a Keras cosas. Su intrepidez le salió caro, pues no dejando que se pause y dejando que se siga cargando poco a poco, Keras termina electrocutando a la mandita verde que se encontraba con ellos, puesto que Glenn le preguntó, le pidió si podía hablar con Keras, siendo recibida por un trueno, la cual la dejó fragmentada e inconsciente durante el resto de lo que ocurrió en la campaña. Freddy decide tomar el martillo y le dice al resto que se lo dejen, pese a que redujimos lo más que pudimos el daño con nuestros hechizos y magia y ciencia. Fue suficiente daño como para terminar explotando a Freddy de un trueno, pero ya era un vasallo de la señora Evelyn, y ella misma en un tamaño imponente y gigante fue y decidió revivirlo como su buena parca, sabiendo que tiene a una forma física, la cual se separó de ella y básicamente controla su santuario de manera diferente a lo que ella quisiera. Nos pide que vayamos. Ocurren varias cosas, entre estas que fuimos, pero mientras salíamos fuimos emboscados varias veces, atacados. Encontramos un pequeño dispositivo que logramos desactivar, pero Casmi no se sintió completa, sintió que había algo mal, por lo que atacó nuevamente a este dispositivo con energía radiante. El dispositivo invirtió esa energía radiante y convirtió esta en necrótica, despertando a todos los muertos por un gas extraño, el cual incluso Glenn había tenido en sus sueños, que era el gas metano. Sentía que lo iban a inculpar por eso, pero ahora había gente muerta. Por eso no lo sabemos, pero el punto es que acababan de revivir. Gente del bar, gente externa, gente que se encontraba en esta parte debajo de la ciudad.
intentó atacar de manera bestial, sin conciencia a nuestros compañeros. Glenn ya está bastante herido. Lo dejaron solo, puesto que Freddy mandó un lugar seguro tanto a Amanda como a Clorinde, los cuales ya estaban muy dañadas, y Amanda estaba preocupada por ella. Llorando la curó, pero sabían que esto no iba a salir bien. Casmi desde un inicio se escapó, pensando que el resto podría alcanzarla. Glenn se quedó en unas escaleras, viendo cómo hacer, puesto que al menos ya había puesto a salvo a Amanda, y Amanda se encargó de curarla. Cabe recalcar que durante todo esto, la Amanda Rosa se encontraba durmiendo en la espalda de Clorinde, puesto que ésta, con su nuevo pacto, solo saldría si ella esta la pide, al igual que pasaba con Glenn, pero con Glenn le valió un poco mucho verga. Ahora, Freddy y Glenn se estaban quedando solos, pero Freddy, con una de las cosas que tenía su Petramagus, el orbe de la Madre Tierra, logra encerrar a Glenn para evitar que reciba más daño, salvándolo por los pelos. Este escucha una conversación con una persona curiosa, una Brexen que no era el líder. Este futuro es extraño, ¿no? Y con lo que en su futuro sería su amado, sin saberlo. Glenn, encerrado en unas escaleras de subida de esa cafetería, y debajo con esas personas esperando para matarlo, viendo la poción que le dio, o más bien que robó de un pequeño espacio del santuario de Tim, que era pertenencia de la Manda Rosa, decide no tomar esta poción de dragón, aunque posiblemente ahora ya le servía, puesto a haber hecho pacto con ella. Decide curarse a su manera y teletransportarse por un pequeño hueco que había dejado Freddy en su pequeña encerrada, teletransportándose con su electricidad y vapor hacia otro lado y volviéndose invisible para reunirse con su grupo. Ahí avanzan. Freddy se separó yéndose hacia otra puerta junto con Amanda, y el resto fue a una zona de la cual ya no podríamos volver, puesto que se encontraba cerrada y era una prueba del santuario de Belén. Freddy fue atacado, apagado, y nuestra Amanda mata a otra Amanda que se encontraba ahí tras resolver un puzzle. No sabemos por qué en este momento. Nuestro grupo, mientras tanto, logra pasar esa prueba, ese pequeño acertijo, y logra avanzar, teniendo un pequeño combate también con unos monstruos, o bueno, robots. Serían de Nadia, nuestra compañera inventora centrada en ataque. Esta, estos robots colados, modificados, terminan siendo derrotados por nuestro grupo y terminan encontrando que había otro Glen de otra dimensión, otra Amanda. Esto se volvió cada vez más extraño. Y por si fuera poco, gente de otra dimensión sale cerca de ellos. Era el grupo del pasado, al leerse la chica, el gran mago. Todos se reúnen con el otro Glenn, el cual maneja tanto la magia como la ciencia, usa los espíritus, conoce más ampliamente lo que recientemente nuestro Glenn sabe. Solo que en cuestiones de artefactos y elementos científicos, nuestro Glenn era ligeramente superior. Estos empezaron a planificar una manera de detener a la Manda Roja, la negra, que diga, que viene siendo ambas, puesto que ya era bastante peligroso lo que se venía en un futuro. En un punto también, Glenn, Florinde y Amanda, nuestra Amanda, terminan yéndose a un lugar de Santorio de Tim. Casmi, vagando por las alcantarillas ya desoladas, se encuentra una Amanda, la Amanda del pasado, la cual fue atacada, la que recordemos que fue disparada por nuestra Amanda. Y le cuento un poco que no confíe para nada en esta Amanda. La Amanda, Florinde y Glenn de este futuro se están en el Santorio de Tim. Glenn aprovecha el tiempo para en el río estar preparándose artilugios, mientras que las otras dos van hasta el fondo. Ahí hablan entre ellas. Amanda dice que no es Amanda, que es la Amanda original de las primeras dimensiones de la dimensión 1 y que están en la 21, 22, 23, 24. Pero este es el intento número final, el número tras una secuencia de, si no me equivoco, el número de Dios. Ya nos encontramos en el último intento. Ya no habían más oportunidades.
Teníamos que arreglar el mundo. Esta Amanda quería obtener sus planes, pero nuestra Clorinde, loca de amor, lo niega, incluso mostrándole cadáveres de sus otras yo, las cuales murieron, y mostrándole todos los objetos de todos los intentos de otros tiempos. Esta no se inmuta, la sigue amando. Ahí mismo se terminan casando, y el que les dio la bendición y les hizo de padre fue nada más y nada menos que la creación de Amanda, un pequeño robot, una máquina que podría solucionar los problemas a futuro. Y vaya, que a futuro tendrá bastante poder, bastante importancia. Pero ahora no es algo que nos compete. Esto del casamiento y de perder el ancla de estas dimensiones de nuestra Amanda y siendo heredado por Clorinde fue algo que devastó al mundo, lo que hizo que en el futuro que pasó terminaran llegando los del pasado, lo que colapsó todas las demás dimensiones, dejando sin alimento a la Manda Roja, yendo lentamente hacia nuestra dimensión. Preparándonos, hablando con el Glenn, esta vez, en orden, ahora que me acuerdo. El Glenn del pasado, el Glenn del futuro y los importantes están hablando, planificando y buscando una manera de resolver este dilema. Pero vaya, mientras está hablando Clorinde con la del pasado, la que la juzga por cómo es, la cual le tiene un pequeño roce, está buscando la solución, termina siendo un contrato. Termina usando el anillo de Freddy, el que nos dejó, con esta curiosa genio. Con esta genio buscando solucionar este problema para que la otra Amanda Roja ya no haga más daños. Termina siendo un contrato, el cual ligeramente manipula a Aurora para que ella se vuelva un ente con bastante poder, un ente con un poder superior, vengándose de paso así de todo lo que le han hecho, de ser encerrada en un anillo, de que asesinen a su padre, el dios de la forja, hace que toda la dimensión colapse. Sí, quizás salvaste al mundo, supongo. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Clorinda, al ser el ancla, se iba a quedar en este mundo desolado, vacío y destruido, junto con la Manda Roja. Esta, al ser el ancla, no podía morir. Segundo, originalmente todos se habían llevado a un lugar seguro. Tristemente, este lugar seguro sería la dimensión de Paradox, la cual no es tan segura como parece. Tercero, sus amigos se irían a un lugar diferente gracias a la audacia de los Glens y el grupo, terminando yendo a la ciudad de los Arex. Tercero, todos los espíritus iban a morir. Sin embargo, Alerce logró usar toda su magia, todo su poder para interponerse con eso y salvar a los espíritus, terminando convirtiéndose así en el gran árbol. Fue un desenlace amargo, pero es un final. Y eso es lo que nos dio Back to the Future. Quizás se me están olvidando algunos datos, información importante, pero al final de cuentas, esto es lo que yo recuerdo. Y aquí es donde acaba este podcast. Gracias. Y bueno.